Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, video podcast de Médicos Sin Marca, una ONG chilena que está orientada a poder problematizar y reflexionar respecto a los conflictos de intereses que surgen muchas veces entre los profesionales de salud y los sistemas con la industria farmacéutica y dispositivos. El día de hoy nos acompaña un gran invitado, porteño, que es lo más importante que quería destacar de todos los elementos de su extenso currículum, pero nos acompaña Jaime Espina Ampuero, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, magíster en Administración de Empresas, que ha ejercido en distintos reparticiones públicas, especialmente en operaciones, y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del INE, hace algún tiempo atrás, ¿cierto? Y que en el año 2023 asumió el concurso de alta dirección pública para dirigir la Cenabast. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Paulo. En realidad estoy en la Cenabast desde el 2015, como jefe de operaciones por alta dirección, y asumí el cargo con la confianza del presidente Boric el 2023 como director. Perfecto. Bueno, Jaime, como conversábamos un poco extraoficialmente, los profesionales de la salud muchas veces tenemos poca idea de lo que hace o cuáles son las funciones que cumple la Cenabast, así que quería partir por lo más básico. ¿Cuál es la función central de la Cenabast? ¿A qué dedicas tu día, digamos? Sí, mira, la Cenabast es una institución que tiene 96 años, ejerciendo un rol súper específico, que es generar poder de compra o hacer eficientes los procesos de abastecimiento del sistema público de salud. Eso lo ha hecho con diversos modelos. En la Cenabast, en casi estos 100 años, hemos ido desde comprar las lechugas y la carne para los hospitales, a irnos especializando en el modelo logístico y especializándonos en cierto tipo de producto. Hoy día estamos haciendo, en jerga económica se llama monopsonio, que es la agrupación de las demandas de muchos compradores, 200 hospitales, aproximadamente 500 centros de atención primaria, farmacias comunales, farmacias privadas por la ley Cenabast. Agrupamos todas esas necesidades de demanda y generamos negociaciones con la industria farmacéutica chilena e internacional para lograr mejores condiciones de abastecimiento, que son beneficiosas para el Estado y son beneficiosas también para la industria, porque generan economías de escala importantes que se traducen en precios más bajos, no solamente por el volumen de negocio, sino que también porque producir en grandes escalas es más barato que producir en escalas menores. Perfecto. Y respecto a eso, ¿es acaso la concentración de la demanda la única vía por la que la Cenabast logra como reducir los precios? ¿O? Es la más importante, pero no es la única. Por ejemplo, para ir siempre al extremo, hay una serie de fármacos que tienen todavía protección de marca, por lo tanto tienen un solo proveedor. Exacto. Por lo tanto, ahí la posibilidad de negociación que tengo con ese único proveedor es nula, porque es el único oferente en Chile, ¿ya? Pero en muchos casos, estos monoproveedores por patente, por protección de patente, que el Estado chileno garantizan tratados internacionales y todo. Claro. Ellos valoran nuestro rol, porque nosotros ordenamos el proceso de definición de demanda de cada uno de los establecimientos, por ejemplo. Establecemos acuerdos de entrega mensuales y tenemos una cierta planificación de mejor nivel de la posible venta directa que puedan hacer a cada uno de los 200 hospitales, ¿ya? O a los consultorios, ¿ya? Por lo tanto, valoran eso y están dispuestos en ese valor de este proceso de planificación, de abastecimiento, a traducirlo a precio, ¿ya? Y muchas veces nosotros compramos estos productos, aunque sean monoproveedores, en los cuales no hay una negociación. Hay una agregación de demanda, eso sí, pero no hay una negociación porque es el único proveedor. Perfecto. Y claro, ahora mencionabas el Cenabast lleva el nombre de abastecimiento en su sigla, ¿cierto? Sí. Y además del tema de la compra, que me queda claro que es lo más relevante para todo el sistema, yo creo que es lo que aporta, ¿cierto?, al Estado. Quizás el ministro de Hacienda de turno es por lo que quiera la Cenabast. El ámbito como de la logística, el almacenamiento, la distribución, ¿eso también recae como en funciones de la Cenabast? Sí y no. Mira, la Cenabast, como te decía, hemos ido migrando el modelo de abastecimiento en forma progresiva durante los años, y el último cambio importante que hicimos en lo que tú me consultas es que nosotros dejamos de ser intermediario físico y contable en todas las compras que se hacen en Chile. Todas las compras que se hacen a los laboratorios en Chile o proveedores de dispositivos médicos en Chile, nosotros no hacemos logística
ni pasamos por la parte financiera, sino que hacemos un acuerdo de abastecimiento que establece precios, condiciones de servicio y otros, digamos, y son los mismos laboratorios que se ganan las licitaciones o los proveedores de dispositivos médicos los que tienen que distribuir, de acuerdo a los acuerdos del contrato, a cada uno de los puntos en todo el territorio. Es decir, cuando el Hospital Puerto Montt está comprando a un proveedor en Chile a través nuestro, es ese proveedor quien le entrega el producto directamente y le cobra directamente el producto. Por eso esa historia antigua de que habían grandes deudas de los hospitales con la Cenabás y Cenabás con la industria, es historia ya pasada. Hoy día nosotros somos un intermediario virtual que establece acuerdos de abastecimiento, pero los productos, los fármacos, no pasan por nuestras manos ni física ni contablemente. En ningún escenario. En el escenario de las compras en Chile. Ah, perfecto. Que ascienden a un 98% de nuestra operación, que es de 1.500.000.000.000 aproximadamente al año. Se me arrancan esos números, pero... pero el 98% de ese 1.500.000.000.000 es esta distribución directa, en la cual nosotros somos un intermediario virtual y es tremendamente eficiente porque ese paso adicional que tenía... Claro, como no tienen que ir a una central de la Cenabás para irse al hospital. Genera un montón de problemas. Teníamos que tener bodega en todo el país, teníamos problemas que la historia reciente de Cenabás, los que tienen más años pueden recordar, como el tema de ratones en las bodegas, descuadraturas, posible vencimiento, y eso se ha reducido a casi a cero, producto de que estamos haciendo esa distribución virtual. Y la deuda de los establecimientos, los hospitales, por ejemplo, es deuda directa con los laboratorios. Y los laboratorios, porque queremos que toda la cadena funcione bien, tienen herramientas para suspender despachos, por ejemplo, para controlar ese endeudamiento. Ya. ¿Okay? Y bueno, entonces mencionabas que para el 98% de las compras que son en 2%, Chile sí. No pasa nada, pero sí. Ese 2%, ahí sí la Cenabás tiene una función entonces de almacenamiento y logística. Ahí ese 2% corresponde a las importaciones. Ya. Nosotros importamos una parte sustantiva de nuestro proceso de abastecimiento. Cuando hablamos de 1.500.000.000, el 2% también es grande. Ya estamos hablando de... Claro, me imagino. Claro, estamos hablando de casi 60 millones de dólares al año o más quizás que nosotros importamos directamente. Cuando hablamos del abastecimiento de la red de salud pública, las importaciones son cuando hay ventajas relevantes de abastecimiento importado versus comprar en Chile o cuando el producto no es comercializado en Chile. Hay que tener en cuenta de que la industria farmacéutica chilena y de dispositivos médicos obedece a razones de mercado, no a razones sanitarias. Por lo tanto, hay productos que, a pesar de que son necesarios para la salud pública, no los comercializan porque no es conveniente, no es rentable. Ya, por ejemplo, Dapsona, Propilturacilo y otros, que son necesarios para nuestras acciones de salud pública, pero no se venden en Chile. Y esos tenemos que importarlos directamente. Y se ha hecho por muchos años. Nosotros hoy día, por ejemplo, esa es una de las razones de importar. Y la otra razón de importar es cuando los precios que podemos lograr afuera son muchas veces más bajos que los precios que logramos en Chile. Ya, como una excepcionalidad en el fondo. Por ejemplo, todos los antirretrovirales de VIH, o la mayoría de los antirretrovirales de VIH, los compramos en un acuerdo que hacemos a través de la Organización Panamericana de la Salud, que hace lo mismo que Cenabast, pero a nivel latinoamericano. Y ellos logran precios en la industria farmacéutica mundial 10, 20 veces más baratos de los precios que podemos conseguir de antirretrovirales en Chile. Por lo tanto, los compramos y nos adscribimos a esa intermediación a través de la OPS, ¿ya? Entonces, así nosotros importamos, ¿ya? Y obviamente importamos cuando los precios son más bajos afuera o cuando no hay producto. Y estamos en una iniciativa nueva que te aprovecho de contar, de que nosotros estamos por primera vez registrando productos propios. Son fármacos que el Estado registra importándolos de algún proveedor con el cual tenemos un convenio en la India o en algún otro país, o en Argentina o en Brasil, estamos registrando productos propios. Es primera vez en más de casi 50 años que el Estado de Chile va a tener productos con marca del Estado, o sea, marca Cenabás. De hecho, ya tenemos el primero y ya tenemos registro de 7 productos, 7 fármacos. ¿Ese está en uso ya? Sí, ya está en uso. ¿Y cuál es? ¿Qué medicamento? La OncoBCG, que es un fármaco biológico para el cáncer vesical, que se está comercializando desde el 2023, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con Médicos Sin Marca, porque ahí tuvimos un tema importante con el tema de las marcas, ¿ya? ¿Por qué lo registramos? Porque era 3,4 veces más barato importarlo que comprarlo en Chile, y en Chile había un solo proveedor, no obstante que podía haber más de un proveedor, pero por razones de comerciales, como te explico, de los dos proveedores que había, uno era Grunenthal y el otro era Difem sale del mercado, y Grunenthal, en una lógica de mercado,
no sanitaria, aprovecha su posición dominante subiendo el precio. Y nosotros importamos y registramos. Y eso es nuestro primer registro. Estas iniciativas son iniciativas largamente anheladas por el sistema de salud chileno y de hecho el proceso de registro es iniciado en el gobierno anterior. Nosotros le ponemos el broche de cierre al primer fármaco y ahora tenemos 7 más. Y estamos en un proceso de... El 80% de los fármacos en Chile son importados. Solo el 20% o menos, incluso estamos hablando en monto, son producidos en Chile, ¿ya? Pero la gran mayoría de los fármacos que se comercializan en Chile son importaciones. Por lo tanto, es una persona que importa de cualquier parte del mundo un fármaco, lo registra en el ISP, cumple con la normativa y lo comercializa. Lo que hicimos nosotros es convertirnos en un importador más, registrando. Perfecto. Porque antes importábamos solamente en condiciones de excepción, ahora tenemos registros propios, cajas con la marca nuestra. Y un poco volviendo a la idea anterior a propósito de la Dapsona, que en el fondo es un medicamento que se importa porque acá no se vende, porque múltiples razones. En ese caso, por ejemplo, ¿dónde se almacena la Dapsona? ¿Todavía siguen esas oficinas de Senabast a lo largo del país? Muy buen punto. Mira, nosotros en nuestro devenir histórico nos dimos cuenta de que el problema de la logística es difícil de administrar por un ente público, ¿ya? Por montones de razones que no tiene sentido revisar en detalle acá, digamos. Entonces lo que hicimos desde el año 2019, 2020, cuando empezó la pandemia, y afortunadamente, fue tercerizar ese servicio. Hoy día no tenemos bodegas propias, no tenemos la bodega en Farma que se llama droguería, no tenemos droguería propia, teníamos, pero la cerramos. Y hoy día tenemos una droguería privada que cumple con toda la normativa y que funciona de acuerdo a un contrato de abastecimiento que por licitación se adjudican y que nos provee servicios de logística en todo el territorio. Perfecto. De almacenamiento, acondicionamiento cuando es necesario, porque muchas veces los productos de otros países vienen con otras denominaciones. El Instituto de Salud Pública exige una normativa local de información en la caja, por lo tanto a veces hay que condicionar, y distribución en el territorio. Tenemos varios operadores logísticos, el más importante es Novofarma, pero también tenemos FedEx, también tenemos Kuehne+Nagel, tenemos Perilogistic, que son operadores logísticos de farma, que cumple con la normativa, que hacen la economía a escala y la eficiencia en el proceso logístico, porque la logística hace ya varios años se puso los pantalones largos en lo que es farma, con la norma 147 y la norma 208. Perfecto. Jaime, una duda que me queda a propósito de lo que mencionabas, porque claro, Senabast entonces hace de intermediario ante los 200 hospitales, 500 instituciones de APS, etcétera, etcétera, o sea, una gran cantidad de instituciones. Y la farmacia. Y la farmacia, exactamente. Pero ahí queda la duda de... Entre ellas son todas instituciones que son muy disímiles. O sea, lo que va a pedir una farmacia de un establecimiento municipal es totalmente lo que pide un hospital. Y de hecho, entre los mismos hospitales hay algunos hospitales que son especializados en algún ámbito de acción específica, ¿cierto? Sí. Y que el instituto del tórax, por ejemplo, de lo que sea, que van a enfocarse en un solo tipo o en un grupo de patologías referente a un sistema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace Senabast un poco para lidiar con eso? Porque en el fondo... Lo que quiero decir en el fondo es que cada institución va a tener una necesidad muy particular. Mira, nosotros tenemos fundamentalmente 2 líneas de negocio en nuestro macro proceso de abastecimiento. Una es la que nosotros denominamos intermediación, a pesar de que somos intermediarios en todo, pero esta se tiene como nombre intermediación, en la cual nosotros construimos una lista de fármacos y dispositivos médicos. Y esa lista se dispone a toda la red de salud pública, farmacias comunales, hospitales y CEFAM, y ellos hacen una programación anual de esa lista. Entonces, de la lista de... Pero la lista la elaboran ustedes. La lista la elaboramos nosotros con ciertos criterios. Ya. Y los criterios fundamentales son posibilidad de generar economía de escala con esos fármacos y que esa economía de escala se traduzca, entre otras cosas, en precio más bajo, ¿ya? Tenemos reglas más o menos generales, que por lo menos sean 10 hospitales, por ejemplo, o 10 establecimientos, que la compra total anual no sea menor a 40 millones total. 40 millones de pesos, que es bastante bajo. Y así nosotros construimos una lista. Esa lista, hoy día hablamos de casi 1.400 medicamentos distintos. ¿Ya? Y del orden de 200 y tantos dispositivos médicos, casi 300 dispositivos médicos. Perfecto. No compramos todo lo que quieren lo que necesitan los hospitales. Compramos solamente los que son susceptibles de economía de escala.
Esos 1.300 medicamentos, estimamos de que un hospital de alta complejidad, como un hospital del tórax, por ejemplo, el hospital de neurocirugía, puede necesitar una diversidad de 5.000 medicamentos. Pero esos 1.300 constituyen hoy día casi el 70% del presupuesto de gasto de los hospitales públicos chilenos en fármacos. Por lo tanto, estamos en esos 1.300 medicamentos en la parte más importante, el pareto, digamos, de los fármacos, ¿ya? Y esos son los que nosotros intervenimos importante, digamos, o sea, desde el paracetamol, productos de alto costo que consumen muchos hospitales, pero vamos a ese segmento. Esa es la los primera línea de antibióticos negocio. me imagino que están ahí en general. Todos los antibióticos. Esa es la primera línea, que es la línea sobre la base de una lista de medicamentos, que es la misma lista para el hospital más grande de Chile, para todos los consultorios, para las farmacias comunales. Es la misma lista y cada establecimiento elige lo que le sea pertinente. claro. En una programación anual, ya que se traduce en entregas mensuales de esta canasta que ellos eligen. Pueden ajustarla mensualmente también. Esa es una primera línea, ¿ya? Y la otra línea es lo que nosotros denominamos los programas ministeriales, que son programas sanitarios específicos construidos por el sistema de salud para resolver una patología o grupo de patología o problemas de salud específicos, y que centralizadamente el ministerio establece cuál va a ser la batería de fármacos y dispositivos médicos para atacar ese problema de salud. Por ejemplo, el VIH. El VIH es un programa de salud, un programa sanitario que ataca obviamente la pandemia del VIH por el lado de la prevención y por el lado de la curación. ¿Ya? En el lado de la prevención, qué sé yo, PrEP, por el lado de la prevención, el preservativo, masculino, femenino, y una serie de insumos para la prevención. El PrEP es preventivo y es un fármaco. Así ¿ya? es, claro. Y para las personas que viven con VIH, que son los antirretrovirales. Ellos arman esa subcanasta que es específica para el programa. Nosotros la compramos y se la distribuimos a los establecimientos de salud que sean pertinentes, dependiendo del tipo de programa. A veces son administrados por la atención primaria o a veces por los hospitales. Y eso ese no está dentro, esos planes no están dentro del 70% que mencionabas, ¿no? Porque dijiste en el fondo que de los 1.300 medicamentos se hacían cargo de como el 70% claro, del gasto en fármacos de los hospitales. Esto en no promedio, porque en general son definidos centralizadamente y nos mandatan a nosotros a comprarlos todos. Ya. Son 49 programas desde VIH, pasando por epilepsia, fibrosis quística, el programa Sembrando Sonrisas, que compra cepillos de dientes para los niños. Todos esos programas son programas en los cuales hay una definición de un paquete de insumos, hablando fármacos y dispositivos médicos, para atacar el problema de salud, ¿ya? Preventivo o curativo, y nosotros nos hacemos cargo de la compra. Perfecto. La definición de cantidades en un porcentaje importante la hace centralizadamente el ministerio, y en otro porcentaje, considerando que la canasta ya está definida por el programa, las hacen los establecimientos. ¿Ya? Y Jaime, una pregunta, porque claro, hay un porcentaje, ¿cierto?, entonces de los medicamentos que no van a estar incluidos dentro de lo que la Cenabast otorga y probablemente tampoco estén dentro de los programas, de los 49 programas. Sí. Eso entonces, ¿cómo lo adquiere un hospital que lo necesite? Por ejemplo, compran directamente. Ya, los compran directamente. Mira, nosotros es importante tener claro que nosotros tenemos el objetivo fundamental es generar eficiencia en el proceso de abastecimiento. Esa eficiencia se logra cuando hacemos grandes compras. Hay muchos fármacos que compra 1, 2 o 5 hospitales y ahí nuestro poder de agregación de demanda se reduce mucho. ¿Okay? Por lo tanto, da lo mismo que lo compre Cenabast o que lo compre el hospital, o incluso Cenabast podría incorporarle costos adicionales, porque nosotros cobramos por nuestro servicio, porque nosotros nos autofinanciamos, una entidad que se autofinancia, no tenemos aporte fiscal directo. Por lo tanto, es más conveniente y más eficiente que lo compre el hospital directo. Hay cosas que compra el Calvo Maquena, hay cosas que compra el hospital el Luis Córdoba o el hospital del tórax o el hospital de neurocirugía, y nosotros no compramos. Ahora, también es importante tomar en cuenta de que nuestro proceso de abastecimiento tiene ciertas inercias. Por ejemplo, nosotros tenemos la programación de 500.000 unidades de paracetamol de 500 miligramos para cada mes, ¿ya? Pero nuestros acuerdos de abastecimiento con los laboratorios tienen ciertas reglas. Un hospital no me puede decir, ¿sabes, Jaime? Necesito para febrero aumentar al doble mi demanda por paracetamol de 500 miligramos.
porque mi contrato con el proveedor de fármacos, de ese fármaco que se ganó la licitación, exige que yo tengo que entregar con 2 meses de anticipación la distribución. Ya. Entonces, ese tipo de urgencias o de ajustes de programación se ven un poquito complejizados cuando yo no le puedo exigir al proveedor. Obviamente, si me piden para febrero, yo converso con el proveedor, pero no está obligado contractualmente a entregar para febrero el doble de lo que tenemos programado. Otra situación es, por ejemplo, cuando hay urgencias, porque la demanda de fármacos en los hospitales obedece a muchas causas que pueden modificarla. Tuvimos una gran emergencia sanitaria hace pocos años atrás, de hecho. El COVID. Sí. El COVID es para una historia especial. Sí, o sea, el COVID, otro capítulo. Sí, el COVID fue una experiencia súper virtuosa de complementariedad pública-privada. Senabast, en condiciones de régimen, es una alternativa de abastecimiento a los hospitales y la atención primaria. Cabe destacar de que desde el año 2017 hay una cláusula legal que obliga a los hospitales a abastecerse con nosotros en ciertas condiciones. ¿Ya? Antes no existía. Hoy día nuestra participación de mercado asciende casi al 70% de las compras de los hospitales. Antes de esta cláusula y de un montón de mejoramientos que hicimos en el sistema de abastecimiento, nuestra participación era del orden del 33%. Hoy día los hospitales tienen la obligación de abastecerse prioritariamente por Senabast cuando el Senabast tenga el producto y lo tenga en mejores condiciones de precio. Perfecto. Eso parece de perogrullo, pero no era de perogrullo. No era de perogrullo. Había muchos hospitales que, habiendo oferta de Senabast a un precio mucho más bajo, ellos podían igual comprar directo. Hoy día no pueden. Tienen que explicarlo en un porcentaje importante de su abastecimiento. Siempre hay una parte del porcentaje que les deja ciertas libertades para estas vicisitudes de la demanda. O sea, probablemente si me pidieran para febrero, yo podría hablar con el proveedor y el proveedor decir, sí, sabes que en febrero puedo duplicar la entrega de este hospital porque no es un hospital muy grande, por ejemplo. Así. Pero si yo lo pido para el lunes, ya las condiciones ya van a ser un poco más difíciles de ese proveedor, porque ese proveedor prepara con un operador logístico privado, que no es el laboratorio en general, procesos de distribución que son complejos también. Perfecto, me queda clarísimo todo el trabajo que tienen, por lo menos en forma resumida y panóptica en Senabast. Vamos a hacer una pequeña pausa. Aprovechamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando a que puedan visitar nuestro sitio web, nuestras redes sociales y que puedan interiorizarse y participar de nuestra iniciativa. Volvemos enseguida con Jaime Espina. Bueno, volvemos a esta interesante conversación. Hoy día nos acompaña Jaime Espina, que es el actual director de Senabast, que es ingeniero civil y magíster en administración de empresas y que ha desempeñado, varios cargos, como mencionamos al principio. Jaime, una pregunta que se alinea mucho con cuál es el propósito de esta ONG de Médicos Sin Marca es: ¿qué mecanismos o procesos administrativos tiene Senabast hoy en día para asegurar la transparencia en los procesos de compra de medicamentos? Mira, nosotros tenemos varios. Primero, asociado a lo de la ONG, nosotros compramos principio activo, no compramos marca. Perfecto. En general, ¿ya? Tenemos unas bases de licitación públicas y conocidas, que son nuestras reglas del juego en los procesos de compra. Y son reglas del juego que estamos siempre ajustando, orientándolo a una mejora continua. De hecho, como te comentaba antes de partir, nosotros incorporamos hace poquito en las bases de licitación nuestra una solicitud de que los laboratorios que participen en nuestras licitaciones, los proveedores en general, nos compartan sus códigos de ética, sus códigos de compliance que ocupan como laboratorio.
Pero una de las cuestiones más importantes es que nosotros transparentemos desde las reglas del juego, que son las bases de licitación, hasta todos los procesos. Nosotros, una de las cosas que nos da tranquilidad desde el punto de vista de la suspicacia que podría haber de una institución que mueve 1.500.000.000.000 al año, es que nosotros transparentamos todo. Desde quién adjudicó, quién participó, quién se adjudicó la licitación, a qué precio, a cuánto se está distribuyendo, qué cantidades, cuándo fue la licitación. Todo lo hacemos a través del portal de Chile Compra, obviamente, y es la principal estrategia. Y la otra estrategia, como les digo, es avanzar fuertemente en promover mercados más competitivos, mercados más transparentes y mercados más probos, eliminando la corrupción, eliminando todo tipo de vicios que pueden tener los mercados que nos hacen mal como institución, porque nosotros somos más eficientes como una entidad que agrupa demanda y genera eficiencia en los procesos de abastecimiento en el sistema público cuando tenemos mercados más perfectos. Perfecto. Bueno, hemos hablado con otros de los invitados que han participado en este video podcast respecto a los incentivos que tiene la industria, que obviamente son legítimos, pero que muchas veces colindan con intereses públicos y de sistema. Entonces, yo quería preguntarte si es que a ustedes como Cenabast les piden como con cierta frecuencia como ser una voz que participe y proponga, por ejemplo, modificaciones legales en el ámbito de la regulación de la industria farmacéutica, o si lo han hecho alguna vez o si están en eso, no sé. Sí, mira, de hecho estamos a puertas de presentar modificaciones de nuestro quehacer. Pero antes de eso te voy a contar de que nosotros siempre estamos licitando o comprando principios activos y presentaciones, no marcas. A nosotros las marcas implican una reducción brutal de nuestra capacidad de negociación. O sea, cuando me piden comprar una marca específica, mi capacidad de negociar con ese oferente se reduce casi a cero. Por lo tanto, nosotros nos conviene mucho, como modelo de abastecimiento de Cenabast y del sistema público de salud chileno, el que haya competencia. Pues la competencia me permite elegir la mejor alternativa desde el punto de vista de la eficiencia y del precio. En algunos casos puntuales nosotros tenemos que comprar marcas específicas cuando hay en algunos productos biológicos, por ejemplo, donde hay efectos de continuidad de un tratamiento con la misma marca. Y esas son situaciones de excepción. O cuando un hospital da argumentos para comprar una marca en particular. Pero en general, nosotros somos compradores de principio activo. Ahora, volviendo a tu pregunta, el objetivo de Cenabast está asociado a que nosotros compremos medicamentos en general genéricos, digamos, ¿ya? Y la política de productos sin marca y de bioequivalencia, hoy día le ponemos un puntaje muy alto a la bioequivalencia cuando el producto tiene exigencia de bioequivalencia. Y cuando no tiene exigencia, también le ponemos un puntaje suficientemente alto para tratar de promover el comprar medicamentos con un nivel de competencia mayor. Ahora, yendo a tu pregunta, nosotros estamos hoy día proponiendo modificaciones legales para nuestro quehacer, que tienen que ver, por ejemplo, son varias, digamos. Una de ellas que es bastante evidente es que nosotros estamos pidiéndole al Parlamento que nos faculte la posibilidad de comprar a más de un oferente en una misma licitación. La obligación que tengo hoy día, para que se entienda, es que yo le adjudico el 100% del abastecimiento de un año y medio al menos a un solo laboratorio, al que se ganó la licitación. Y uno puede decir, oye, pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Ya? Porque genera un gran volumen de compra, porque genera bajos precios. La industria farmacéutica es, yo creo, la industria más susceptible a la reducción de precios por volumen de producción. Todas las industrias humanas es más barato producir más unidades que menos unidades, ¿cierto? Pero la más susceptible a eso es la farmacéutica, porque el costo de cambiar de un proceso productivo a otro es mucho más caro si yo produzco de ibuprofeno a paracetamol, por ejemplo, que si yo voy a producir de camisas a pantalones. ¿Ya? Me explico, todas las industrias tienen costos menores a la escala, pero la industria farmacéutica es súper sensible. Por eso logramos precios tan bajos, no solamente porque es un gran negocio y porque hay especulación, sino que porque los precios al comprar millones y millones de unidades que hacemos nosotros, claro, bajan porque el costo de producción es más bajo. Perfecto. La modificación legal que estamos pidiendo es poder comprar a más de un oferente en algunas condiciones específicas. ¿Por qué? Porque eso nos hace un sistema de abastecimiento más resiliente. El año 2022 tuvimos la contaminación de Burkholderia en Difenpharma
a las clorhexidinas. Me acuerdo. Y el 2023, 2024 y 2025 tenemos contaminación de Burkholderia en los proveedores de sueros, particularmente en Sanderson. Y eso nos generó un golpe brutal en nuestro proceso de abastecimiento. ¿Por qué? Porque Sanderson tenía todas las licitaciones de Senabast. Claro, porque eran los que vendían más barato. Y más le cierran unidades, la puerta y tenemos que importar sueros de Brasil. ¿Ya? Si hubiéramos tenido una distribución... En condiciones no óptimas. Claro, estamos importando agua de Brasil, en simple, digamos. Un suero de medio litro, digamos, 98% agua o 99%, no sé. Y estaba importándolo en camión de Brasil, pues agua de Brasil. ¿Ya? No, y bastante más veces con negociaciones medias encima. Bastantes veces más caro. La urgencia es más cara y el traer este tipo de productos. Los productos que se producen en Chile, valga la redundancia, son productos en que Chile tiene ventajas comparativas versus importarlos. Claro. Por ejemplo, los clorhexidinas, que son basadas en acuoso, o los sueros. ¿Ya? Cuando cierran la puerta por problemas de contaminación a Sanderson, el sistema de salud chileno, se queda sin nada. Público y privado, se queda en una situación súper compleja. Y los proveedores alternativos, que tenían una participación de mercado muy baja, no pueden suplir ese abastecimiento muy rápido. Por lo tanto, implica más costo y todo eso. Por eso nosotros más tiempo, hemos recomendado a las autoridades y al Parlamento, y eso está en proceso de discusión, que nos den autorización para adjudicar a más de uno en ciertas condiciones, ¿ya? Para que tengamos un sistema de abastecimiento más resiliente. Esto es no poner todos los huevos en la misma canasta. Perfecto, me queda clarísimo. ¿Tienen ustedes, esta pregunta me encanta hacerla como en distintas áreas, porque me gusta como la política comparada, pero ustedes como Senabast, ¿tienen algún referente internacional que ustedes digan, para allá hay que ir? Desafortunadamente no tenemos referente internacional. O sea, la actividad de Senabast es... No tenemos muchas referencias de instituciones que hacen lo mismo que nosotros. Nosotros somos el referente, entonces. Claro. De hecho, Perú tiene el CENARES, que es la Central de Abastecimiento del Sistema de Salud peruano, y ellos nos copiaron a la Senabast, de hecho. Tienen cosas que nosotros no tenemos y cosas que nosotros ya hemos cambiado. Pero sí tenemos hoy día un proyecto que tiene que ver tangencialmente con tu pregunta, que es mirar las sucursales de una cadena de farmacias, por ejemplo, ¿ya? Qué sé yo, Salco, Ahumada, Cruz Verde o Simi, y ellos tienen procesos de abastecimiento súper eficientes. Y nosotros no tenemos procesos de abastecimiento súper eficientes a la red de salud pública, porque nosotros no estamos mirando la bodega. Entonces, cualquier problema de definición errónea de las necesidades del hospital, nosotros respondemos. Si la definición de consumo es errónea, nosotros vamos a responder erróneamente. ¿Ya? O sea, el hospital me pide de más, o me pide de menos, o no me pide, nosotros le vamos a entregar de más, le vamos a entregar de menos, o no le vamos a entregar. Y esas dos situaciones, si lo simplificamos más o menos, digamos, son graves. Si pide de más, se llama sobrestock y vencimiento. Si pide de menos, se llama listas de espera. Se llama personas que se quedan sin su tratamiento. Se llama, oye, Senabast no me ha entregado, digamos. ¿Ya? Y Senabast no entregó porque no pidieron. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es botar la barrera del hospital. Nosotros hoy día estamos avanzando, hemos avanzado durante 10 años en mejorar la imagen de Senabast respecto de cuánto de lo que me piden me entrego. En el año 2015, nosotros entregábamos como el 40% de lo que nos pedían, lo cual era paupérrimo, inaceptable, impresentable. ¿Ya? Hoy día estamos en el 97%, ¿ya? 93, 94, y nos vamos entre 94 y 97, ¿ya? De lo que nos están pidiendo. Entonces hemos avanzado en cumplir con lo que nos piden en forma mucho más certera, pero nos estamos asegurando que lo que nosotros estamos entregando es lo que necesita el hospital. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es conectarnos con el hospital, para que seamos una red de abastecimiento, para que nosotros podamos visualizar lo que el hospital necesita versus lo que está pidiendo. Hoy día nos quedamos con lo que nos piden nomás. Y además, eso tiene un efecto multiplicador bien importante, que es que los hospitales van a poder mirarse entre sí. Y la ministra, por ejemplo, va a apretar un botón y va a saber cuánto paracetamol hay en todos los hospitales de Chile. O el hospital que le sobra va a saber lo que le falta, a quién le falta, claro, o a quién le falta, a quién le sobra. Esta situación que parece marciana, digamos, ¿ya? Y que existe en la red de farmacia, ya existen dos servicios de salud. Existen en Maule y existen en Araucanía Sur. Ellos
producto de la tremenda eficiencia que tiene el hecho de que nosotros trabajemos no como islas en lo que a abastecimiento se refiere, sino que como una red conectada que permite hacer un mejor uso de los stocks de toda la red de hospitales y de la atención primaria, ya existe y es una necesidad urgente en la salud pública. ¿Por qué? Porque hoy día trabajamos sobre la base de la informalidad. Hoy día, por ejemplo, los QF de los hospitales tienen WhatsApp en los que se dice, oye, me sobra esto, aquel lo necesita, o me falta. Claro. Y se comparten, pero muy informalmente. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya esta red, y nosotros le hemos llamado proyecto, es nuestro gran proyecto estratégico de esta administración, que se llama Interoperabilidad de Hospitales. ¿Ya? Y nosotros la idea es conectarnos, y ya estamos conectados con los primeros hospitales, y queremos que tenga un efecto multiplicador para que todos los hospitales de Chile, y mirando la atención primaria también, estén conectados en sus bodegas, para saber lo que hay, con un objetivo de hacer un trabajo colaborativo en lo que a abastecimiento se refiere, porque como las vicisitudes de esta demanda pueden ser para arriba y para abajo. O sea, si tú tienes un stock de un producto y bajó tu demanda en forma importante, tu amenaza de vencimiento es brutal, porque el producto dura 2 años máximo. ¿Ya? No, y está bueno el nombre, además, porque ya en salud está el proyecto que se ha materializado, o sea, se ha aprobado. Interoperabilidad de las fichas, de los soportes electrónicos. De hecho, nosotros con Jorge Herrera, que es el jefe del departamento de TI del MinSal, nos sentimos como proyectos complementarios. Nosotros vamos a llegar desde la industria farmacéutica hasta la bodega, y su proyecto de interoperabilidad es interoperabilidad de la bodega hasta el paciente. Claro, está perfecto. Sí. Nos sentimos súper complementarios. Jaime, hemos hablado de las funciones de Senabast. Queda claro que está enfocado, obviamente, en una institución que está al servicio de la red pública. Pero me queda ahí una duda. Hoy en día, a nivel de aseguramiento, si bien es minoritario el porcentaje de las personas que están en el sector, en los seguros privados, en la ISAPRE, aún así los prestadores privados se hacen cargo como un 40% de las atenciones según las cifras que ellos manejan. Entonces mi duda es, esas atenciones que, son la mayoría ambulatorias, pero también están atenciones hospitalizadas en las distintas clínicas de Chile, están fuera de los medicamentos o los dispositivos que se suministren para esas atenciones, están fuera del ámbito de Senabast. En condiciones normales, sí. Claro, entonces mi pregunta es, ¿no sería razonable para aumentar el poder monopsónico de Senabast, que incluso, y de hecho podría eventualmente beneficiar a los establecimientos privados, que Senabast también hiciera de intermediario ante ese tipo de instituciones? Es un tema que podemos discutir desde el punto de vista económico, porque el que mucho abarca puede generar cierto otro tipo de distorsiones, como el hecho de adjudicarle a uno solo, digamos. Pero sí, en el tema de desabastecimiento nacional, y lo demostramos con éxito, nos ganamos el premio el premio a la excelencia como institución pública el año 2021 por la pandemia, porque logramos que ningún establecimiento de salud, ni público ni privado, tuviera problemas de abastecimiento en la pandemia, ¿ya? Lo cual significó un desafío logístico mayor, digamos. Mayor, o sea, brutal. Y eso se basa en el hecho de que cuando existe abastecimiento normal, nosotros abastecemos el sistema público. El sistema público somos una alternativa con ciertas condiciones, digamos, que el hospital... La conversamos, claro. Pero no privado, ¿ya? Pero cuando hay desabastecimiento en el país, nosotros tenemos orden legal de resolver el desabastecimiento de ambos sectores, público y privado. En el caso de la Dapsón, en el caso del propilturacilo, que es lo que estamos diciendo que importamos. En el caso de los sueros, en el caso de la clorexidina, nosotros tuvimos que resolver el problema de abastecimiento de los privados, tuvimos que resolver el problema de abastecimiento de los sueros. Pero hoy día, en régimen, nosotros nos orientamos solo al sector público, pero siempre atentos ante cualquier desabastecimiento. Tenemos que resolver el problema para todo el sistema de salud chileno, privado y público. Yeah. Y quería hacerte una última pregunta de esta provechosa conversación. Uno de los invitados que tuvimos en este video podcast fue el ex ministro Mañalich, que él estuvimos conversando respecto quizá a la pertinencia de poder integrar redes de compra a nivel supranacional para también ir mejorando las opciones como de compra. Y tú, de hecho, lo mencionabas ahora, que existe eso, por ejemplo, a nivel de la OPS con algunas cosas específicas como el tratamiento del VIH. ¿Es factible hacer esto como un Senabast latinoamericano, pero para todas las cosas? Yo creo que existe en alguna medida con la OPS. El Fondo de Población de Naciones Unidas también hace procesos de abastecimiento agregado.
Nosotros estamos abriéndonos en forma decidida al abastecimiento internacional. De hecho, por eso te comentaba que tenemos 7 registros propios ya, marcas nuestras, que no son producción local, son producción importada. O sea, estamos buscando proactivamente la industria internacional, porque mientras más chico sea el mercado chileno, menos opciones también de negociar. Entonces, si vamos a Argentina y vamos a Brasil o vamos a Colombia, son países que tienen niveles de regulación similares al nuestro, por lo tanto entran los productos más fácil, ¿ya? Con menos análisis del ISP. Estamos siempre abriéndonos. Siempre compramos a través de la OPS, y creo que sí podría ser una opción alternativa, tremendamente exitosa el poder hacer acuerdos regionales. Hoy día los hacemos a través de OPS, fundamentalmente. ¿Ya? Pero es para algunos fármacos en específico, ¿no? Claro. OPS tiene, igual que nosotros con los hospitales, tienen una canasta y los países eligen qué productos comprar. La canasta incluye los problemas de salud de los países. Hay productos de malaria, que nosotros no compramos. Hay productos de TBC, que sí compramos. Productos de VIH, que sí compramos. Y así. Funciona igual que nosotros, pero a nivel regional. Y siempre le estamos pidiendo agregar productos. O sea, todavía hay espacio como para que eso siga avanzando. Sí, absolutamente. Perfecto. O sea, tenemos la convicción de que abrir mercados para nosotros es una clave estratégica de nuestra gestión. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar entonces de despedirnos. Este muy interesante capítulo con Jaime Espina Ampuero, ¿cierto? Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Administración de Empresas, director actual de Cenabast. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Muchas gracias, Paulo. Gracias por invitarnos. Eso. Y muy, muy grata la conversación. Y a todas las personas que nos escuchan, recordarles que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Se pueden interiorizar con la iniciativa de Médicos Sin Marca y, por supuesto, están los brazos abiertos para que puedan participar en todo lo que sea de su agrado. Muchas gracias.